En los últimos meses The Game ha estado lanzando comentarios contra Eminem, pero ¿qué ha cambiado? Ya que The Game le tenía mucho respeto y admiración a Eminem. Eminem is the only rapper that nobody ever wants a problem with, including myself, man. Eminem is like the most lyrically insane. Even when I was going at 50 and me and Dre wasn't seeing eye to eye, man, I stayed away from the white dude, because he a problem. You know what I'm saying? I understand it. You know what I'm saying? Like Eminem, I don't think it's a rapper he won't slay. And you don't even want a war with Eminem. He crazy. Pero qué curioso que los comentarios contra Eminem empezaron después del Super Bowl. Al parecer, The Game se sintió excluido después del monumental espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige y 50 Cent. Si bien Game no dijo directamente que debería haber sido incluido en el show, compartió una historia de un rapero de la costa oeste que decía: The Game debería haber estado en el escenario del Super Bowl, será el primero en decirlo. A finales de febrero, The Game experimentó una especie de resurgimiento, después de aparecer junto a Kanye West en el sencillo Easy, que tuvo su ubicación más alta en el Billboard Hot 100. Después, el 5 de marzo, fue invitado a sentarse con Nori y DJ EFN para un nuevo episodio de Dream Champs, donde dijo que Kanye West hizo más por él en 2 semanas que Dr. Dre, y siguió con comentarios sobre Eminem y lo retó a un versus. Eminem es Eminem, me gusta Eminem, él es uno de los buenos MCs, grandes MCs, solía pensar que Eminem era mejor que yo, él no lo es. Quiero hacer versus contra Eminem, quiero enfrentarme con Eminem. Eminem was better than me. So what you saying right now? He's not. El 6 de marzo, Game publicó un video en Instagram y duplicó sus comentarios sobre Eminem. Cuando dicen que Eminem es mejor y todo eso, lo veo, te siento. Y ¿sabes qué? Si sientes que Eminem es mejor que yo, esa es tu opinión. Pero hay mucha gente que siente que soy mejor que Eminem, y esa es su opinión. ¿Es Eminem mejor que yo? No, él no, hermano. Y creo que la mejor manera de ver si lo es o si lo soy es rapeando al respecto. Levantémonos, entremos al estudio. Vamos a rapear sobre eso. Hagamos algo, saquemos algo. Vamos a ver por qué eso es lo que es esta mierda, hermano. Es rap. En el video, Game continuó diciendo: en cuanto a ser mejor que yo, no. Eminem no es mejor que yo. Hermano, soy mejor que él. Lo dije de nuevo y lo seguiré diciendo de nuevo, hermano. Es lo que es. Hermano, puedes tomarlo, correr y a decirle haz lo que quieras. Porque cuando sea el momento de bajar y sea el momento de agarrar el micrófono y pararte frente a ese micrófono y esa cabina, me iré al aire. El 8 de marzo, Game publicó una serie de tweets sobre el nuevo récord de Eminem por las certificaciones por parte de la RIA. Toda esta charla que veo en la red diciendo que Eminem es mejor que yo porque vendió más discos es como decir que McDonald's es mejor que las hamburguesas de Tam. Es falso. Simplemente pusieron más dinero en McDonald's y promovieron la mierda de la comida feliz colgando juguetes en las caras de los niños. Para convertirte con éxito en una cabra aprobada tanto por los fanáticos como por la industria, compañeros de rap, ejecutivos, etc., tienes que hacer exactamente lo que ellos quieren que hagas. Easy habló sobre eso, murió. Tupac habló sobre todo, murió. Nipsey empoderó a la comunidad, defendió la independencia, murió. Básicamente, Game está diciendo que Eminem fue el elegido por la industria para ser manejada y vender mundialmente. A la mierda, ¿cuántos discos vendió? ¿Vendiste tú o vendí yo? Solo son números en papel y algunos pequeños premios que no son más grandes que mis trofeos de la UMCA. The Game también inició una pelea por redes con 50 Cent, a pesar de que ya habían puesto fin a su beef. Primero dije en una entrevista en Uproxx: ¿quieres saber por qué desafía a Eminem a una batalla de versus? Porque 50 no puede rapear, así que tengo que subir de nivel y desafiar al mejor rapero. Pero The Game aclaró que esto no es un beef con 50 Cent como en 2005 y 2006. No es la animosidad de 2005-2006 hacia 50. Veo Power, veo el de Tommy, veo el de Isaac Wright en horario estelar de televisión. Veo programas de 50, soy fanático de esos programas, BMF es genial. Pero yo soy rapero, él es rapero, yo soy mejor rapero, no soy el mejor productor de televisión, le estoy dando sus flores muertas mientras aún puede olerlas. Pero cuando se trata de rap no puede superarme, sin embargo tu amigo sí puede rapear. También se burló de 50 por estar gordo y afirmó que su novia Cuban Link estaba en sus mensajes directos. 50 Cent respondió al publicar un video del jefe de Interscope, Jimmy Iovine, aparentemente despreciando a The Game en un juego de Los Ángeles Lakers. The Game tomó represalias comentando en la publicación: tu carrera de rap murió con esas camisetas sin manga con tira de Lollipop, eres un actor y es por eso que corriste a la televisión, deja esta mierda de rap a los negros que pueden deletrear correctamente.
Ahora a finales de mayo, The Game se sentó para una entrevista en Showtime Basketball donde volvió a hablar de Eminem. ¿Cuándo has escuchado a Eminem en un club? ¿Cuándo lo has escuchado en el vestuario? No escucho a Eminem en las calles. El conjunto de habilidades está ahí, solo soy el mejor rapero, simplemente no me han dado la luz que a él. ¿Y tú a qué crees que se deban los comentarios de The Game hacia Eminem? Lo que sí se sabe es que The Game está próximo a sacar álbum.